Cualquier historia que tú quieras que te haga, pues tú me la dices que te la hago. Siempre en el bloque mío, siempre con muchachitos y ayudando a todo el mundo. And that's my life. Son cosas, ¿verdad?, que uno nunca se le olvidan. Si fuera otra vez a mi casa, cogería las atacas con que mi mamá servía el café y también me llevaría los coquitos donde nos daba el café, el molino donde molíamos el maíz, los santos de madera, uy, me da ganas de llorar, los santos de madera de mi mamá, las planchitas con que se calentaban en la leña, en fin, necesitaría un camión, me lo llevaría todo. Los juguetes, casi todos los hacíamos nosotros. Hacíamos caballitos con palos de escoba y un pedazo de soga o de bejuco. Sí, eso hacíamos nosotros también, esos caballitos. Con las falcas de bajil, yo no sé si así se llaman, pero nosotros decíamos falcas, que eran las ruedas esas de metal que tenían los bajiles. En casa había muchos bajiles porque había cosecha, ¿verdad? Nosotros preparábamos carros que empujábamos con un gancho de alambre. Mire, esa rueda, y mi hermano hacía un gancho y encajaba la rueda ahí, nosotros cogíamos y la rueda al frente. Nosotras nos escapábamos a cuanto baile había en las piedras Puerto Rico. Me recuerdo que los mismos se celebraban en el Club Popular, que era lo único que había allí. Iba siempre, allí iba siempre a tocar el conjunto Mayari, ¿lo recuerdan? Que era el que estaba en moda por ese tiempo. Recuerdo que una vez se formó una pelea y nosotras, mi hermana y yo, nos metimos debajo de una mesa, solamente se veían las sillas volando por el aire. Recuerdo que mi hermano, el mayor de todos, nos fue a buscar al club y no nos encontró, pues ya nosotras nos habíamos ido a la casa y nos acostamos a dormir. Cuando llegó mi hermano, nosotras estábamos dormidas de mentirita. Esas cosas que se sienten perdidas, ¿verdad? Que se creen perdidas con el tiempo, pues al nombrarlas vuelven a aparecer. Y un poco ese es como el estímulo constante y el juego de por qué uno comparte la vivencia y por qué uno apalabra la memoria para que no desaparezcan los objetos y las prácticas y los conocimientos. En Puerto Rico, pues, es prácticamente esa misma generación, la gente que, o quizás un poquito más jóvenes, gente que, pues, se criaron descalzos. Se criaron en una economía donde muchas veces no había suficiente para comer.
nuestros visitantes vienen siempre con una historia. La gente que tiene más de 60 años, que viene a visitar la fundación, tiene alguna historia con Muñoz, con doña Inés, con esos cambios que se dieron en Puerto Rico. Y entonces pues uno empieza como, cuando yo llegué a la fundación, pues empecé como que a esta gente alguien tiene que grabarlo, tenemos que tener esa historia en algún lugar. El archivo nuestro sería el lugar ideal para poderlo mantener, ¿verdad? Y trabajar con esa documentación de ese acervo cultural inmaterial que no se estaba haciendo. Resulta que aquí en Puerto Rico tenemos viva todavía la generación que vivió y que hizo la transformación grande de este país, de una economía agrícola a una industrial. Y esa gente todavía nos puede contar y reflexiona. Y entonces una de las cosas que yo le pido a mis estudiantes es que escuchen cuál es la evaluación de estas personas acerca del proceso, o sea, de lo que han vivido, del cambio que ha pasado en Puerto Rico durante sus propias vidas. La casa que yo vivía pertenecía a mi familia. Era una casa grande en la finca de mi papá, en el barrio Collores de Humacao, y quedaba cerca de la escuela. Era una casa grande de madera forjada de zinc. Tenía 4 cuartos dormitorios, una sala grande, cocina grande separada por un colgadizo del resto de la casa. Era alta, montada en zocos, tenía jardín alrededor y patio amplio donde jugábamos. La casa donde yo me crié, esa casita estaba situada en Río Blanco. Lo que yo recuerdo es que el piso era de madera y las paredes de lo mismo. No estaba pintada. También recuerdo que el piso estaba con cada hueco, que a mí se me fue un pie por el hueco. Entonces se mudaron de Humacao. De Humacao para Santurce, y de Santurce nos mudamos a Nueva York. ¿Y en qué trabajaba tu papá, tu mamá? Mi papá era el chofer de los Roy y de otros personas que de esos ricos, como digo yo, que tenían sus carros y eso, y él era el chofer personal de ellos. ¿Y cuando se muda, en qué trabaja? Pues entonces nos mudamos, porque cuando mi papá los traía a San Juan, pues él parece que conoció gente por acá que le dijeron de un trabajo en las guaguas, y como era chofer, pues entonces ahí consiguió trabajo en la White Star. ¿Qué era lo que tú me contaste? Que era? Sí, que la White Star es lo mismo de la AMA hoy en día, tú sabes, que entonces le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Era la transportación pública que la había. Transportación pública de aquí, de la guagua del AMA. Cuénteme entonces cómo fue que trasladaron, el barrio entero lo movieron. Lo movieron en unos trailers. En el trailer montaban las casas y las pasaban de Isla Verde al barrio La Cerámica. Ajá. Y si eres una urbanización pequeña, es como una urbanización porque tienen sus calles, una casa al lado de la otra, tienen su dirección, todo bien eso. Y entonces la casa donde nosotros vivíamos quedó frente a donde era la fábrica de don Luis Ferré. Ajá. Esto que era de bloques de eso, no se dice, esto, ¿cómo se dice? Bloques de
ladrillo. Ajá. De los ladrillos rojos eso. Ahí quedó la casa. La casa donde vivía en mis primeros años era del dueño de la finca en el barrio Sabana de Orocovis, o sea, éramos agregados. Esa casa era pequeña, con paredes de yagua y techo de paja. Era muy pequeña, un solo cuarto de dormitorio y una sala pequeña. La cocina era hacia un lado, con un fogón que tenía 3 piedras para la olla, y debajo de ese fogón se metía la leña. El piso de la cocina era la misma tierra compactada. La puerta de la cocina hacia el patio era de saco, que iba y venía con el viento. La casa era de madera y zinc, y tenía sala grande y 3 dormitorios. El piso era de madera y la cocina era aparte de la sala, y grande. El fogón con leña para cocinar, y tenía el balcón pequeño. La cocina tenía alacena para guardar la compra. También una escalera por donde era la entrada de la casa. Tenía jardín con muchas flores. Había tormentera de matojo. El servicio sanitario era letrinas. Se usaba lámpara de gas para alumbrarnos. Uno piensa en Eduarda, ¿verdad? Que estuvo, Wanda, que tuvo que dejar la escuela después de 9º grado para ponerse a trabajar, y trabajó todos esos años en fábrica. Son gente que dejó el pellejo. Trabajaron duro por este país, entonces tienen todo este conocimiento, que no es el conocimiento técnico que tiene la gente joven, pero es el conocimiento longitudinal, es el conocimiento de tu saber por dónde ha pasado el país, que te permite poner las cosas en una perspectiva que es imposible que una persona más joven tenga. Y eso es lo que esa gente tiene para aportar, y no los estamos escuchando, y los tenemos que escuchar. Recuerdo mi primer sueldo. Llegué a un negocito que había en el pueblo, compré mantecado. Es que fue como una fiesta en mi casa, porque entraba un sueldo más. Le di $5 a mi hermano, le di, si usted va sacando cuenta, le di $5 a mi mamá, y dejé $2 para coger la cubanita, que en ese tiempo pasaba una cubanita, una guagua, para el pueblo, que había que pagar 5 centavos diarios. Cuando podíamos jugar, porque había que trabajar mucho, había que trabajar mucho. De lunes a viernes a mí me daban un poquito libre, ¿ves? Pero los sábados yo era quien tenía que hacer un calderote de arroz, porque mi mamá le daba comida a todo el que llegaba, Entonces yo era quien hacía eso, porque mi mamá había tienda, mi mamá sembraba, mi mamá bregaba con animales, mi mamá era una persona muy trabajadora, que la gente se quedaba mucho que mi mamá trabajaba. Mi papá mi papá tenía unos bueyes, y a veces que se iba alquilado a trabajar. Y si no, pues trabajaba por allí, pero de verdad que se trabajaba fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. A casa no se salía así, no se salía fiesta, no se salía nada. Siendo quien pregunta y quien se sienta a escuchar, mi experiencia ha sido que la mayoría de estas personas no creen que es importante lo que ellos vivieron. Y no sienten que es valioso, y no sienten que tienen mucho para aportar. Yo he tenido que idear una manera de acercarme a las preguntas para que ellos de verdad crean que yo tengo interés, y un poquito para reforzar la autoestima de ellos y de ellas, para dejar saber que las recetas son importantes, y que las técnicas para sacar las manchas en la ropa en el río son importantes, y por qué, y por qué a mí me interesa eso, y
inclusive yo he llegado a usar, ¿verdad? Mi propia realidad. O sea, yo no voy a poder contarle a mi hijo de 8 años eso porque yo no lo viví. Yo solo se lo puedo contar si usted me lo cuenta a mí. Al lado había un rancho techado de paja con 2 pilones para pilar arroz y café. Mi casa era de cosecha, ya que papá era agricultor. En el jardín había muchas flores, pero el jazmín inundaba la casa por las mañanas. Por las tardes olía a tierra mojada cuando llovía. Todos los alrededores. De noche olía a jengibre, que en casa hacían jengibre para acostar la gente. El sonido más escuchado de noche era el coquí. Por la mañana, al amanecer, los gallos y los pajaritos cantaban. Las mariposas revoloteaban por donde quiera. El sabor que yo escogería era el de dulce de coco o lechosa que preparaba mamá. De comida prefería ñame con carne frita de cerdo y la bebida de chocolate de cacao que se cosechaba en mi casa. De las frutas prefería sentarme debajo de un árbol de mango y comer de los que se caían en el piso. Muy bien. Esta casita era frente a un río y recuerdo que ahí mi mamá y nosotras nos habíamos de bañar todos los días. El postre preferido de cuando yo me criaba, majarete, que se hacía con harina de maíz, harina de arroz y coco. La casa olía a leña y a gas y a mucha humedad y a olores comunes cuando hay mucha gente y hay poca higiene. Despertaba con el canto de las gallinas y el chillido de los cerdos. Recuerdo todavía el sabor especial de los dulces criollos, dulce de malanga, dulce de chayote, dulce de tomate. Las comidas eran especiales. Se usaba mucho la harina de maíz para sorullos, para gofio, harina con habichuelas, harina con azúcar. Se cultivaba el maíz y se procesaba en la casa porque se usaba en muchas cosas. Esa película que estaba viendo ahora me trajo muchos recuerdos, sí señor. Yo iba a pie desde mi casa, antes no había carretera, era un camino real como decían, y iba a pie, íbamos descalzos. Yo no sé cómo mi mamá se las ingeniaba, pero yo tenía zapatos. Lo que pasa es que los muchachos del barrio me quitaban los zapatos. Me los quitaban y me decían, tú no puedes ir con zapatos, y nosotros sin zapatos. Me los enganchaban en un árbol. Cuando regresábamos, que ya estábamos cerca de la casa, entonces me daban mis zapatos y yo me los ponía. ¿Y estaba descalza en la escuela también? Sí, todos estábamos descalzos. Porque nadie... Nadie usaba zapatos. De los museos de historia, como somos nosotros, tenemos una misión particular, especial, en el sentido de que es la historia de la gente la que es importante, no simplemente la cultura material, ¿verdad? Los objetos que se almacenan en un museo, que se exhiben en un museo, sino que en el caso de museos de historia, también esas historias son importantes, eso que la gente, esas experiencias de vida que la gente ha tenido. Y en nuestro caso más todavía, porque nosotros nos enfocamos acá en la Fundación en el siglo XX, que es prácticamente, ¿verdad?, el siglo pasado, es una historia reciente. Pues yo voy a leer sobre Andrea Ortiz, que es esta persona que tengo aquí al lado.
que nací en Ciales, en el barrio Poza, Puerto Rico, el 22 de agosto de 1931. Nací con comadrona, su nombre Doña Goya. Cumplí 80 años y ya lo celebraron mis hijos en casa de una prima. Solo pude estudiar hasta el 2º grado, por eso no sé escribir, solo sé escribir mi nombre. Mi casa quedaba cerca del Camino Real. Con mis abuelos, mi mamá murió, no lo llegué a conocer. Fueron mis abuelos maternos, Senen Ortiz y Marcola Colón. Mi papá era Dolores Ortiz y mi mamá Justina Torres. Me inscribieron cuando tenía como 1 año. Me inscribieron con un nombre y me bautizaron con otro. Siempre usé el de bautismo y después tuve que hacer un affidavit de que Andrea Teresa, el nombre de bautismo, y Carmen María, el nombre de inscripción, eran la misma persona. Yo, Eduarda Pérez, nací el día 13 de octubre de 1934 en el barrio Martín González de Carolina, Puerto Rico. Un viernes a las 10 de la mañana atendió a mi mamá la comadrona Nicolasa. Mi nombre lo buscaron en el almanaque Bristol y decía Eduardo, rey de Inglaterra, por lo cual me llamo Eduarda. Soy la hermana menor de 4 hermanos. Me bautizaron en la Iglesia Católica de Carolina, Puerto Rico, a la edad de 1 año. La comadrona iba de camino a inscribirme con el nombre que mi mamá mandó a ponerme, que era Aida María. De camino al pueblo se encontró con mi papá, que le preguntó cuál nombre había mandado a poner mi mamá, y él se opuso y dijo que yo había nacido como Eduarda según el almanaque, y Eduarda me quedé. Mi papá era comisionario de barrio y mi mamá ama de casa. Mi mamá era, siempre yo digo a mis compañeras del parque que mi mamá estaba fuera de época, porque ellas me cuentan de que sus mamás no le permitían salir, de que su mamá le daban, pegaban fuerte, y mi mamá no era así. Mi mamá no pegaba, mi mamá miraba y decía nombre. Depende de cómo dijera el nombre, yo sabía lo que ella quería. Cuando ella, si yo estaba haciendo algo que no le gustaba, ella me decía, María Josefa. Ya yo sabía que estaba haciendo algo que a ella no le agradaba. Pues mi nombre sale de que cuando mi mamá estaba embarazada, mis dos tías, las más pequeñas, pues una se llamaba Paula y la otra Juana, y tenían una competencia de si nacía varón, ese iba a llamar Pablo, y si era hembra, pues mi mamá le dijo, bueno, si sale varón, lo llamo Pablo, si sale hembra, pues le pongo Juana. Y al nacer, pues era hembra, pues me pusieron Juana. Y por eso llevo el nombre. Fui trilliza. Los otros 2, una niña y un niño, murieron al nacer. Nací en Río Piedras, Puerto Rico. A los 8 años, mi papá fue trasladado para Nueva York y no regresé a mi isla del encanto hasta los 40 años. Pero con todo y eso, soy boricua de pura cepa. Él era soldado de infantería. Mi papá tenía la costumbre de ponerle los nombres a los hijos por un almanaque de un pescado que mi mamá siempre leía, y al saber el nombre donde estaba el día de mi nacimiento, le dijo a mi papá que no me podía poner ese nombre. Mi mamá le gustó un nombre de un libro que leía, por eso me puso Margie. Mi papá estuvo en el ejército de los Estados Unidos por 22 años, 20 por el servicio militar y 2 de civil. Y mi mamá fue trabajadora de la casa, cuidando 3 hijos, un esposo y todo lo de la casa. Yo nací en Naranjito, Puerto Rico, el día que se celebra San Luis Gonzaga. Como era muy de costumbre en mi Puerto Rico, usaban casi siempre el almanaque Bristol. Esa razón por la que soy Luisa y María
que no podía faltar entre los católicos. Pues nací el 21 de junio del siglo XX. Mi mamá fue asistida por una comadrona. Con unos años más tarde vi donde nací, era una casa a la orilla de la carretera de 2 pisos. Supongo que algo había bajo el comercio y arriba la vivienda. Me bautizaron en la iglesia del pueblo, San Miguel. Recuerdo a mi madrina María Cid, pero no me inscribieron mucho más tarde, en agosto. Me perjudicó para el Seguro Social. Esperé, pero gracias a Dios aquí estoy. Fui hija única, por desgracia. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 meses. Mis abuelos se hicieron cargo de mí y de mi mamá. Mira qué gordita está. De la nena. Con tanto cuidado a mi mamá no le dejaron casarse de nuevo. Pero bendito sea Dios, enfermó muy pronto y con la enfermedad muy común que había en esos tiempos. Murió cuando yo tenía 6 años. Ese nicho, ¿verdad? En donde poder reunir un grupo de gente, plantearles unos temas sobre los cuales reflexionar, escucharlos, documentar eso en video, hacer un libro donde ellos se convirtieran en escritores y escritoras y hacer eso accesible al público. Así que de alguna manera era ideal tanto para la fundación como para el Círculo de Memoria. Los libros nos los llevamos para las casas, a poquito que había, porque los libros los maestros los recogían en un saco y se los llevaban, yo creo que para otra escuela principal que no era eso. Yo sé que esos libros se los llevaban en un saco, todos cabían en un saco. Y entonces yo cuando me daban esos libros para mi casa me lo leía completo. Mi hermano, un hermano mayor que yo tengo, Nelson, que gracias a Dios está vivo todavía, pues él lo pusieron en la escuelita en 1er grado. Ya yo era menor, pero yo quería ir a la escuela porque me sentía sola. Ajá. Pues la maestra, que se llamaba Celita Soto, le dijo a mi mamá, déjela, porque ella se va a cansar de ir y venir. Y entonces pues no me cansé. En el comedor escolar recuerdo que como a las 10 de la mañana daban estos jugo de tomate. Y a mediodía el almuerzo era obligado a comérselo. Y fui a la escuela y no pude estudiar, estudié hasta 9º grado. Hasta ahí. Cuando yo llegué a 9º grado, yo dije, hasta aquí llegué. Yo quiero trabajar porque no era fácil. Para mí no se me hacía fácil y entonces, pues, mis hermanos mayores dejaron la escuela, se fueron a trabajar para ayudar a mi mamá y así. Yo era muy pequeña y en casa se reunían los vecinos por las tardes a cantar y tocar con 4 guitarras, bordonúas, armónicas. ¿Ustedes saben lo que es la armónica? Ajá, sinfonía. Mi hermano tenía como 5 sinfonías diferentes. Ajá, y güiro, maraca, todas esas cosas. Pero la música más cantada eran coplas y muchas veces inventadas por los participantes. Ellos hablaban, por ejemplo, del bejuco de la calabaza, de la hoja de los plátanos, qué sé yo, y de eso se inventaban una canción y tocaban, ¿verdad? Pues cuando yo fui a la escuela aprendí muchas canciones escolares, como aquella que decía, cual bandadas de palomas que regresan al vergel, hoy volvemos a la escuela anhelosos de saber. Ellos vuelven tras el grano que las ha de sustentar y nosotros tras la idea que es el grano intelectual. Y por ahí siguen un montón. Cuando yo tenía 8 años era una niña espigada,
flaca, pero muy juguetona y activa. Me he quedado así, qué pena. No, qué bueno. Me vestía con unos trajecitos de tela de flores, faldas fruncidas que hacía mi mamá y cosidos a mano. Le gustaba ponerle puntillitas y botones. Estaba en tercer grado y llegaba a la escuela caminando por caminos estrechos y empinados. Me peinaban con trencitas y una pollina que ella misma me cortaba. A la escuela no se iba con uniforme y yo hubo un tiempo que iba descalza. Después en la escuela daban zapatos a los más inteligentes. A mí me dieron un par de zapatos que resultaban feos y duros. Te los daban grandes para que te duraran y como se usaban sin medias, te pelaban el pie por la parte de atrás. Era una niña traviesa, de piernas gorditas, tenía pelo largo y en casa me peinaban con 2 trenzas y unas cintas aquí. Cuando yo no quería las cintas las arrancaba y le hacía un traje a la muñeca. Mi escuela era una casa alquilada en la segunda unidad de Collores y eso sería como a 3 minutos de casa. Mis hermanas me cosían la ropa y yo tenía que hacerle los bordados que eran unas puntaditas así que ellos me enseñaban de, qué sé yo cómo se llamaba, pata de club o qué sé yo. Punto de club. Y pata de árbol, y hacía una que era una pata. Llegado la vejez con idea de destruirme, pero yo me encuentro firme, contra ella lucharé. Pero creo que estoy sana, no soy persona achacosa, aunque tengo varicosas y un tobillo que se inflama. A veces cojo la cama, aunque me duele un riñón, fatiga en el corazón, mucho dolor en los huesos. Y a pesar de todo eso, si cuenta no quiero darme de que mi rostro está bien. Al pasar frente a un espejo, yo trato de no mirarme. Aunque trato de engañarme y vivir el maratón, yo les quiero repetir: me siento como un cañón. Amén. Ustedes vayan, mira, aquí hay una gemela, hay unos primos, hay unos hermanos postizos, no sé si habrán novios, yo no me meto en eso. Pero ustedes trajeron unas delicias para comer. Yo lo que puedo decir es que traigo lo mejor que tiene Puerto Rico. El primer día que leí mi informe, wow, lloré y ahora me dan ganas de llorar porque es como que nadie lo cree. Que cómo cambió el tiempo de aquellos años. Yo nací en el 1939, tengo 72 años. Y a través de este taller tan maravilloso, de verdad que estoy muy agradecida que nos hayan invitado. Me volví a remontar a aquellos tiempos donde se vivía con tantas limitaciones. Ustedes son millonarios, jóvenes. Yo preparé los guanimes. A lo mejor algunos de los muchachos no saben lo que es guanimes, pero esos son sorullitos que hay que amasar la harina y uno le echa un puntito de azúcar. Entonces, que no quede muy blandita, entonces uno coge las hojas, las martigua, las hojas de guineo. Las lava bien, las martigua, entonces viene y hace los sorullitos con la misma hoja, le va dando ajá, y entonces después van amarrados con un cordoncito
porque si no se le mete el agua. Entonces después uno pone a hervir el agua, le echa un puntito de sal y los pone a hervir. Y yo los tuve como hora y media hirviendo y yo espero que estén cocidos. Y espero que les gusten. Nosotros teníamos que ir, mi hermana y yo, nuestra hermana y mi hermano, a buscar agua en unos baldes que se decía balde. Se cargaba en un palo, nuestro padre hacía un palo y lo metían al medio, ¿no? Cada uno por un lado cargábamos el agua. Y teníamos que llenar una tina que nada más tenía. Y esa era nos ponía eso cuando veníamos de la escuela, a una y a otro, un día uno, un día otro, a cargar esa agua y a llenar las tinas, para bañarnos, para cocinar, para todo en la casa. Yo soy Tamara Guevara, pues, de la escuela. Pues mi abuela nació en Mayagüez y pues en verdad yo voy y todo, pero nunca me voy a las visitas, pero usualmente son para competencias de natación, porque como soy nadadora, pues me toca ir a la piscina del RU. Y mi abuela me ha hablado muchas cosas. Mi abuela no ha sido de estas personas, ha sido de las personas más agraciadas porque su papá era médico. Y cuando conoció a mi abuelo, ella tenía 15, 16 años, se casaron y mi abuelo fue, y ella se fue a vivir a España. Así que en sí, esa parte de la pobreza, pues a mí nunca me la ha dicho. Pero me gustaría saber si alguno es de Mayagüez. Yo nací en Cabo Rojo, pero a la edad de año y medio me llevaron para Mayagüez y me crié en Mayagüez en la calle Nenadish, que es cerca de la escuela Roosevelt. Y de ahí pues seguí hasta que terminé la escuela superior. Y Mayagüez es un pueblo grande, tiene muchos barrios. Y también te puedo decir que los mejores mangos que se comen son los de Mayagüez. Esos son los mejores mangos que se comen. Buenos días, yo soy Jan Ortiz y yo tengo mi abuela materna, pues se crió en Yabucoa. Y ella pues me ha contado pues muchas historias parecidas a las de ustedes, como se crió allí, también fue con mucha pobreza. Ella tuvo que salirse de la escuela por unos años para ayudar a trabajar, para conseguir pues que comer y proveerle a la familia. Y pues quería saber si otros pues habían pasado con experiencia así en Yabucoa. Yo nací allí en el barrio Calabaza de Yabucoa. Y allí fue una vida bien pobre. Nosotros empezamos en una casita, como dijo Justina, de paja y agua, y después mi papá la hizo de bambúas y otro árbol ahí que ni me acuerdo. Y la pobreza mía fue, yo me tuve que salir de la escuela a los de sexto grado porque no había ambiente para yo seguir estudiando. Y menos mal que la escuela nos quedaba cerca, no tenía que hacer mucho sacrificio porque me quedaba cerca, y con lo que tenía, con la ropita que tenía, iba y llegué hasta sexto grado. Y pues nosotros nos alimentábamos de todo lo que cosechaba mi papá, que tenía una finquita y ahí había de todo, había ñame, malanga, yautilla, bueno, en fin, de todo, frutas, vegetales, de todas las cosas. Y pues no teníamos dinero, pero teníamos comida que no nos faltaba nunca, en abundancia, para nosotros y para los que llegaban. Este proyecto en particular hizo que esas dos generaciones que vienen a nosotros y son nuestros visitantes regulares se encontraran, que no vinieran cada cual por su cuenta, por su lado, como diríamos, sino que se encontraran y que esas historias de ellos pudieran estar unidas y que pudieran conversar, y que los jóvenes en este proyecto fue interesantísimo, cómo asombrados, ¿no?, de cómo esta gente mayor vivió, que para ellos era completamente inconcebible que Puerto Rico fuera de esa manera. Particularmente la gente mayor y la gente joven, para mí tiene una importancia política bien grande para este país, porque son los dos saberes, la perspectiva de la gente que vivió y los conocimientos técnicos que yo creo que todos los que tenemos hijos, tenemos la experiencia de que nuestros hijos manejan más toda una serie de dispositivos tecnológicos que nosotros mismos. Y entonces pues ese conocimiento
técnico de la gente joven es valiosísimo y dependemos de él, como también dependemos y necesitamos el conocimiento, la sabiduría, por así decirlo, de la gente mayor. Y entonces es cómo se conectan esas dos cosas. Ese es el truco, lo que tenemos que propiciar, y este lugar ha sido idóneo para eso. Yo no tengo duda. Cada ciclo nuevo que yo lo repito, yo me convenzo más y más que si hay algún ingrediente que está faltándole a la medicina colectiva, política, social que necesita el país para que se le baje la fiebre, si uno está faltando es ese diálogo. Arcadio Díaz Quiñones tiene esta frase de que en Puerto Rico tenemos la memoria rota, y estos encuentros son, como quien dice, talleres de reparación de nuestra memoria colectiva, donde se pueden eventualmente, con mucho trabajo, pero es posible tender esos puentes e ir construyendo una narrativa, una visión de quiénes somos y lo que hemos venido a hacer a través de las vidas de gente que todavía recuerda y que todavía nos puede hablar. Cuando llegamos noté que tenían música puesta, y mi pregunta es, mi abuelo lo único que escucha música de su juventud, y mi mamá tiene gustos musicales bastante amplios, y me gustaría saber si ustedes recuerdan algún artista, música de su época que recuerden. Yo te digo, yo crecí en un ambiente de mucha música típica. Eso era lo que se escuchaba, la música de cuerda, de la gente que improvisaba, porque las fiestas antes eran música de cuerda. Siempre en la familia había alguien que sabía tocar. Y por lo regular, el papá y la mamá, mi papá y mi mamá improvisaban. Y cualquier tema, ahí le sacaban una melodía.